Sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido que vas a la misa o a alguna conferencia, algún retiro, y cuando estás atento a la prédica dices: esto debió de haberlo escuchado mi suegra, o mi nuera, o mi vecino, mi patrón, o mi hermano? A veces esa actitud la tenemos mucho más seguido de lo que creemos. Deberíamos estar muy atentos a nuestros pensamientos para poder descubrir cuando nosotros tratamos, como dicen, de desviar las pedradas y que caiga el otro en lugar de aplicárnoslo a nosotros mismos. La palabra de Dios siempre, así como el encuentro con Dios, es personal. Y desde nuestro encuentro personal es que entonces podemos irradiar o iluminar a otros. Pero si tú tratas de agarrar la palabra de Dios y aplicársela solamente al otro, corres el gran riesgo de, primero, malinterpretarla, segundo, herir a la persona y tercero, condenarte tú mismo. Hoy en el Evangelio se pone el énfasis de una manera muy clara que lo que Jesús está diciendo es para la multitud, como lo es para sus discípulos. Creo que el día de hoy nosotros podemos muy bien decir esto. Este evangelio es para todos, pero también para cada uno de nosotros. Por eso, aunque es muy fácil tratar de aplicarlo a los demás, hagamos un alto y tratemos de aplicárnoslo a nosotros mismos, porque indudablemente hay mucho que aprender. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan sus filacterias y las franjas de manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes
sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Fuiste capaz de descubrir en tu interior que cuando yo iba leyendo el Evangelio, inmediatamente pensaste, fulano de tal, sí, a fulano de tal, ¿cómo le gusta ocupar los primeros lugares? Ay, sutano, no hombre, todo mundo quiere que lo honren y que lo vean y que lo feliciten. ¿Verdad que nos pasa muy seguido eso? Este texto parece que apunta, y por la naturaleza del texto, que Jesús está poniendo un ejemplo. Pero hay que tratar de ver lo que hay en la esencia atrás de esta situación. Porque cosas debemos subrayar. Número 1, la obediencia. Hagan lo que ellos les digan. La obediencia. Pero número 2, esa obediencia tiene que ir más allá. Porque no hay que imitarlos a ellos, sino más bien imitar a quien se debe imitar. A Jesús. Y Él es nuestro ejemplo. Sin embargo, queda bien claro que Jesús nos está diciendo que hay que obedecer a los que están en la autoridad. Hagan lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta. Porque ellos buscan ser vistos, buscan ser honrados. Y no sucede que muchas veces nosotros también caemos en la misma tentación de buscar ser honrados, de buscar la fama, de buscar aparecer, de figurar? Es parte de la naturaleza, es parte de la concupiscencia, es parte de una tentación. Pero si no nos damos cuenta de esta tentación, pues quiere decir que estamos más que en las garras del enemigo. Para desenmascarar y para crecer en la virtud, tenemos que darnos cuenta de las tentaciones que tenemos. Y esta es una tentación muy real, que los fariseos caían muy seguido, pero si Jesús está dirigiendo estas palabras a la multitud y a los discípulos, es porque muy seguramente también entre los discípulos ya había situaciones así. ¿No será que entre nosotros también hay situaciones así? De decir una cosa y hacer otra. Aquí Jesús está poniendo el énfasis, y lo debemos de ver en todo el texto y quizás en todo el Evangelio, en las intenciones. En las intenciones. Porque también, así como hablamos de una vanidad frívola, superficial, también puede haber una vanidad espiritual que es igual de peligrosa. Porque carcome, porque destruye cualquier crecimiento espiritual. Por eso se trata de tener mucho cuidado, de no buscar ese reconocimiento, esa vanidad, esa vanagloria. Pero también hay que tener mucho cuidado de lo opuesto, que sería una falsa hipocresía, que al caso la intención es la misma. Hay personas que pudieran caer en esa hipocresía y no me ha sucedido mucho, pero hay quienes a veces, queriendo interpretar los textos bíblicos de una manera tan radical y querer enseñarlos y querer aparentar que ellos lo están haciendo, entran en una especie como de ridiculez, porque quiere decir que no están dándose cuenta de la intención del Evangelio. Recuerdo que en una ocasión en un grupo había una persona que se dirigía a mí como hermano, y nunca de su boca podía decirme a mí, me imagino que lo hacía con todos los sacerdotes, podía decirme padre. Y todos en la reunión, cuando se dirigían a mí, se dirigían como padre. Y esta persona no, hasta que alguien le dijo, oye, ¿por qué no le llamas padre? Y esta persona dice, porque en el Evangelio dice que a nadie hay que llamar padre. Él es mi hermano. Yo no dije nada. Y efectivamente, soy su hermano. Pero qué forma tan superficial de leer el Evangelio. Es cierto, Jesús dice, a nadie llames Padre en la tierra, sino solamente al Padre Celestial. ¿Y cómo le llamas a tu progenitor? Padre. Te diriges a él como papá, te diriges a tu mamá como mamá.
Y es que Jesús en ningún momento nos está diciendo que no les llamemos padres a ellos. Hay un mandamiento que habla de honrar a tu padre y a tu madre. Incluso el mismo Jesús se dirige a Abraham como el padre. Abraham. También el mismo Jesús en la parábola del hijo pródigo habla y se dirige a ese hombre como padre. Y es que incluso si leemos a San Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 y 15, San Pablo les dice a los corintios, yo soy su padre. Obviamente San Pablo no los engendró, pero está hablando de una paternidad espiritual. ¿Esto está en contra de lo que Jesús dice? Definitivamente no. Pero hay que ver la intención. Si la intención de San Pablo es vanagloriarse, es que le den un título nobiliario como padre, pues entonces sí estaría muy mal. Pero si lo que está viendo es la realidad de que hay una paternidad espiritual, pues entonces no hay nada de vanagloria en eso, sino más bien un servicio. Esto es entrar, como dicen, en una camisa de 11 varas, porque no podemos inclinarnos ni a una ni a la otra. Hay que tratar de ver cuál es la intención y cuál es la intención que Jesús tiene al estar enseñando esto de una manera tan clara. Es apuntar a la intención, a lo que hay en el movimiento interior del corazón. Si una persona llama al sacerdote padre, es porque de una u otra forma, como San Pablo lo dice, como decimos, es un término analogado, es porque descubre a través de su ministerio la acción de Dios. Y eso es de honrarse en la persona que es capaz de reconocer a su director espiritual, a su pastor, como un padre espiritual. Así como San Pablo les dice a ellos, yo soy su padre espiritual, yo soy su padre. ¿Tienen muchos? No, yo soy su padre. Lee ese texto. Así como la Sagrada Escritura habla del padre Abraham, en ningún momento estamos quitando a Dios. Ahora, el reto es para los que exigen ese título para sí mismos. Yo soy el pastor, yo soy el profeta, yo soy el sacerdote, yo soy el padre, yo soy... A ver, espérame. Es solamente uno. Si yo soy padre o si yo soy sacerdote, es por participación del único ministerio de Jesús. Y eso me debe de hacer a mí crecer en humildad y servicio, que no es por mis méritos, sino por los de Él. Y a Él yo le doy cuentas. Así también nosotros, si tú le llamas a un sacerdote hermano, porque es mi hermano, estás correcto. Pero si te cuesta llamarle padre, quizás hay mucha soberbia también ahí. Quizás si no le quieres llamar maestro, aunque estés aprendiendo de él, pues entonces, es que maestro solamente uno. Pues sí, pero resulta que este único maestro te enseña a través de otros. Y reconocer a él como tu maestro es reconocer que él es el único. Llamar a alguien padre es reconocer que solamente hay uno. Pero si no eres capaz de darle honra a alguien, no que le exijas, pero sí que puedas identificar en las intenciones de tu corazón. Pues así como decíamos ayer, la única forma de amar a Dios es amando a nuestro hermano. Lo contrario sería una hipocresía. Pero si tú exiges para ti el título, ten cuidado, porque entonces sí le puedes estar quitando a Dios lo que solamente a Él le corresponde. Entonces, ¿cuál es el punto medio? La intención. Revisemos nuestra intención, volvamos a leer este evangelio y no solamente lo apliquemos a fulano de tal, sino también revisemos nuestro corazón, no sea que nosotros caigamos más en el error de lo que nosotros creemos y que no nos cueste reconocer lo que Dios hace a través de nuestros hermanos, porque al final de cuentas es eso, reconocerlo a Él, al único, a quien nos ha salvado, al que nos habla, al que nos cuida y nos envía pastores de acuerdo a su corazón.
Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que no nos abandona, que siempre camina con nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había dos cazadores que habían rentado una avioneta para internarse a la selva y cazar búfalos silvestres. Pues resulta que los dos cazadores, cada uno cazó un búfalo. Y cuando se acercan a la avioneta, el piloto les dice, óiganme, no, aquí solamente puede entrar un búfalo y ustedes dos, la avioneta no va a poder con el peso de los dos búfalos, de ustedes dos y mío. No se puede, solamente un búfalo. Y los dos cazadores empezaron a alegarle al de la avioneta diciéndole, oye, pero si el año pasado en una avioneta igualita a esta, nosotros también llevamos dos búfalos, ¿por qué ahora no? Y el piloto, viéndose tan acorralado, dijo, bueno, pues el año pasado ustedes pudieron llevar los dos búfalos, ¿por qué en esta ocasión no? Pues súbanos. Se subieron, la avioneta no pudo despegar y fue y se estrelló. Y un cazador le dice al otro, oye, ¿sabes en dónde estamos? El otro cazador le contesta después de examinar el territorio y le dice, como a unas 2 millas de donde nos estrellamos el año pasado. No se trata de cumplir la ley por cumplir la ley, eso es ser fariseos, eso es hacer las cosas, eso es decir y no hacerlo. Se trata más bien de poder entender el sentido de la ley, poder entender cuál es lo que hay en el interior. Porque en el interior de la ley es donde nos da la libertad, el amor y la dignidad de vivir como hijos de Dios, no imitadores, no hipócritas, sino verdaderamente como hijos de Dios. Y que en esta familia espiritual en la que vivamos podamos verdaderamente crecer en amor y en una genuina fraternidad. Que tengas un excelente día.